Ahora sí, voy a empezar a grabar. Hoy día es la clase, ¿cierto? Del 15 de junio, en nuestra tercera. Tercera clase. Así que terminamos Oh, la se primera, pasa rápido el tiempo. sí, la primera unidad. Oye, cuando justo encendí esto, no me había dado cuenta que estaba escuchando un video y lo tenía como en 100, entonces alguien dijo hola y como que casi quedé con los, con los tímpanos reventados. Pero ya. Oh my God. Así despierto, así despertamos en realidad todos, porque ya a esta hora estamos medio cansados después de un día ajetreado, me imagino. ¿Hay algunos que están con Sí, teletrabajo o presencial? sí, yo sí. Yo, Ya, profesora. ya. ¿Alguien está compartiendo la página? No sé. Sí, Mirta, estás compartiendo tu computador. Tienes que sacarlo. Dejar de compartir arribita, donde dice como usted está compartiendo aquí. Ahí es. Ahí, súper bien. Ya, ustedes se van anotando entonces ahí en la... Menos mal que no estaba viendo nada impropio, o sea, estamos orientados ahí a la investigación, ya, qué bien. Oye, vamos entonces a ver un poco como del APA, ¿o no? Porque se acuerdan que yo me había como comprometido a ver, ya, entonces lo vamos a ver y yo les voy a mandar el texto porque el PDF, que es la sexta edición, es largo, entonces sí, tendríamos que dedicar como una clase solo para eso. Entonces vamos a ver como lo primordial que ustedes tienen que saber ahora y el resto ustedes después en su casa el fin de semana con más tranquilidad lo revisan, ¿ya? Ya, entonces voy a compartir, denme un segundo. Ya. Ya, ahí sí, se ve, ¿cierto? ¿Se ve el...? Ahora, ¿Sí? se ve. Sí, se ve, profesora. Ya, ahí sí, ya. Súper. Bueno, acá está la introducción, lo vamos a ver. Acá aparece como un formal, o sea, como formato general de trabajo. Esto les serviría a ustedes como para que empiecen ya a familiarizarse, ¿cierto? Con el tipo sangría, el espacio correcto que uno debería utilizar en un formato de un trabajo, ¿ya? ¿Para qué decirte su tesis? O sea, lógicamente el formato que tienen que utilizar. Bueno, acá está como la jerarquía de los títulos, esto les sirve como para el índice, para que ustedes empiecen como a estructurar y sepan a priori ya cómo se realiza el tema de los títulos y las tablas, cuando uno realiza tablas, ¿ya? Por ejemplo, si uno trabaja con metodología cuantitativa, generalmente va a utilizar tablas, va a categorizar, acá hay un ejemplo. Eh, Acá hay un ejemplo de cuándo uno debería utilizar, o sea, por ejemplo, cursiva a través de esquemas, ¿ya? De figura. Eso no lo vamos a ver. Acá empiezan ya las citas. Entonces, ahí, acá plantea dos tipos. Plantea la cita de menos de 40 palabras, que la plantea citada en autor, y la plantea citada basada en texto, y acá plantea la cita de más de 40 palabras, basada en texto y basada en autor, ¿ya? Entonces vamos a ver primero cómo yo debiese citar en un texto, ¿cierto? Que tiene menos de 40 palabras. Ustedes pueden en Word, hacen esto, copian, ¿cierto? O sea, perdón, si esto fuese un Word, porque esto es un PDF, ¿cierto? Si fuese un Word, ustedes hacen así y abajito como no sé si me siguen con la flecha, acá abajito aparece la cantidad de palabras, ¿cierto? Ya. Yo sé que es muy básico lo que estoy explicando, pero siempre puede haber alguien que no sepa, ¿ya? Partiendo desde la base. Entonces, ahí te dice al tiro la cantidad de palabras que tú tienes. Si tú ves que tienes en esa cita menos de 40 palabras, deberías utilizar este tipo. Este tipo si es que es citado por el autor, porque si es basado en el texto, o sea, si es basado en el autor, es lo que el autor señala, ¿cierto?
Si yo extraigo del texto, debo hacerlo de esta manera. Si yo referencio el autor en la cita, lo que yo debería señalar, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, en este momento algo sucede, el electrón se transmite inmediatamente al otro porque las funciones de las ondas están conectadas por el hilo invisible. Acá yo voy a citar el autor, Kaku, 2009, afirma, y lo que él afirma yo lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque está copiado textualmente. Luego de eso, yo entre paréntesis pongo la P, que es la página, punto, el número, cierre paréntesis y punto. ¿Ya? O sea, cuando yo cito el autor, cuando hago una referencia en un texto de menos de 40 palabras, debo considerar este tipo de cita. O sea, hay un extracto de texto, luego cito el autor. Si yo voy a copiar textualmente, no voy a parafrasear, ¿cierto? Una información, yo debo siempre ponerlo entre comillas, si no puede considerarse plagio. Ojo, chiquillas, con eso. Por eso es importante tener bien puestas las citas, ¿ya? Luego, si yo voy a hacer una cita basada en el texto, ya, frase textual entre comillas. O sea, si yo extraje, obviamente lo escribe un autor, pero puede ser no necesariamente como él lo señala, sino que un mensaje de cualquier parte del texto. Si yo lo voy a extraer y lo voy a copiar textual, lo mismo, entre comillas, ¿cierto? Pongo la cita, Kaku, aquí se cita distinto, coma, 2009, coma, P de página, punto, 90, que es el número, cierro el paréntesis, punto. ¿Ya? ¿Notan la diferencia? Que acá es Kaku 2019 y al final va la página. En cambio, cuando yo referencio el texto, o sea, extraído de texto, es todo junto. Porque no estoy afirmando que el autor dijo, sino que lo que estoy diciendo es que traje un pedazo de texto que el autor escribió, pero que de alguna manera en el relato, ¿cierto? Es distinto porque yo quiero extraer un pedazo de información. Entonces lo tengo que citar de esta manera. Ahí se genera un cambio en cómo yo planteo, ¿cierto? Afirmo algo y luego acá extraigo solamente. Pero ambos tienen que ir con comillas. Eso no varía, ¿ya? O sea, solo varía en la forma en que yo pongo la cita, pero las comillas tienen que ir sí o sí. Cuando uno hace una referencia basada en el texto con una cita de más de 40 palabras, ¿ya? Tengo que hacerlo como la cita que quizás expuse acá, ¿ya? Porque en realidad es lo mismo. Después del punto, eso sí, pongo paréntesis, Kaku, coma, 2019, página, punto, 90, cierre de paréntesis. Acá, datos final, o sea, datos al final de las frases citadas. Esa es la diferencia. Después del punto. Acá no está después del punto, está antes del punto. Está después de la comilla. ¿Se fijan en eso? Que hay una diferencia. Y este texto tiene más de 40 palabras. Si está basado en un autor y tiene más de 40 palabras, acá tú pones, acá dice, por ejemplo, en este momento si algo sucede a un electrón se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Entonces Kaku afirma y pones el apellido del año y pones la cita. Esto significa que ciertamente bla, 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 ¿cierto? Punto y pones la página. Finalmente, si ustedes se dan cuenta, en sí, la forma de citar entre
40, menos de 40 palabras o más de 40 palabras es similar porque si cita al autor, si hace referencia al autor, lo que aparece primero es el apellido y el año, entre paréntesis, y luego termina con la página. Y haces una cita del texto extraído, ¿cierto? Que puede ser textual o no textual. Ambos terminan, entre paréntesis, el apellido, el año y la página. Solo que hay uno que está entre comillas y el otro está sin comillas. ¿Por qué? Porque hay uno que puede estar textual y el otro a lo mejor hay un parafraseo, se extrae solamente, si se extrae algo que está textual, siempre se pone en comillas, si no, no es necesario, ¿ya? Pero hay que tener súper claro eso. Entonces, acá hay otra cita que señala que es el parafraseo, ¿ya? Entonces, el parafraseo es que yo incluyo ideas del autor, pero también palabras que pueden ser propias de ustedes, ¿ya? Y ahí ustedes lo que hacen es parafrasear. Y cuando ustedes parafrasean, tienen que poner el, el apellido, coma, entre paréntesis, el año y cierre paréntesis y el punto. Solamente eso. Dato final de la frase parafraseada, o sea, donde pusieron la cita de ustedes y, perdón, donde ustedes pusieron sus ideas, sus argumentos, junto con la cita de Caco, ¿ya? Acá hay otra cita que es la cita basada en el autor, que hace referencia al autor, inicia la cita, ¿ya? Entonces, si hay una cita que se inicia con el autor, ustedes ponen la idea y luego ponen el apellido, entre paréntesis, el año. Y después continúan con la idea. Eso en términos prácticos, ¿ya? O sea, la cita basada en el autor, las citas parafraseadas, las citas con menos de 40 palabras y las citas con más de 40 palabras. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, eso es como regla general y eso se utiliza en esta edición y esta es la edición que utiliza la universidad. ¿Ya? Por eso yo se los voy a mandar para que ustedes lo tengan y lo puedan leer de manera más detenida y así ustedes, porque esto es cosa como de costumbre nomás, chiquillas, después ustedes se van a acostumbrar y les va a ser bastante fácil poder hacer el tema de la cita. Entonces acá después como regla que son básicas, ¿ya? Porque a veces pasa que vaya a citar un texto y tiene dos autores, ¿ya? A veces no solo es un autor, o son tres, o son más autores. Entonces acá te enseña cómo citar, por ejemplo, si son 3 a 5 autores. Los apellidos, el año, ¿cierto? La información que requiere en relación a citar a 3 a 5 autores, si son 6 o más autores también. Habla sobre el autor corporativo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo voy a citar en sigla, recuerden que las siglas siempre deben ir con mayúscula, ¿ya? Según la Policía Nacional, acá yo pongo la sigla y pongo el año. Los homicidios de la Policía Nacional, si lo voy a volver a mencionar, pongo entre paréntesis Policía Nacional y pongo PONAL entre corchetes, ¿ya? Si es anónimo, si es cita de una cita, porque generalmente uno hace, a veces ¿han visto cuando uno busca como paper o busca como texto y el autor que está hablando hace referencia de otro autor? Y a ti esa idea te gusta y no encontraste, o ese libro que hacía referencia no era gratuito, por ejemplo, entonces no lo pudiste bajar como para leerlo y finalmente termináis citando al autor que cita a otro autor. Entonces acá tú puedes hacerlo, o sea, te indica cómo hacerlo, ¿ya?
también te indica las notas, porque hay algunos que se exceden y todo lo ponen como pie de página o como nota, y no todo es pie de página, no todo es nota. También habla sobre las referencias, cómo deber hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí te dice como la sangría francesa que hay que tener cuando te tienes que saltar, ¿ya? Acá aparecen libros donde tienes que obtener la información que necesitas para realizar la cita, la forma básica, libro con autor, libro con editor, libro versión electrónica, que esto es algo que ocupamos bastante, ¿ya? Acá dice cómo debes hacerlo, o sea, pones el apellido, ¿cierto? Nombre, año, título, recuperado de, y pones el link de la página, ¿ya? El título, ahí está, y hay recuperado de, ese es el ejemplo, ¿ya? Si lo tienes digital, capítulos del libro, publicaciones científicas, si extraes la información desde ahí, eh, artículos que estén impresos, variación de acuerdo a los autores, eh, y, por ejemplo, si es de revista, ¿ya? Porque a veces también uno utiliza, extrae información desde revista, entonces también es importante tenerlo claro. Y, por ejemplo, para tipos de informe, cuando uno, no sé, nosotros que utilizamos harto informes que ya sean de un ministerio, de algún programa específico, de esta manera uno tiene que citar, ¿ya? Informes gubernamentales. Y acá aparece cómo uno debería citar cuando es una tesis o un trabajo de grado, que esto es pregrado para maestría o para doctorado. Referencias de páginas, etcétera. O sea, si ustedes ven acá, aparece toda la información. De hecho, cuando quiero obtener información de un video, ¿ya? O de un podcast, que hoy día se ocupa bastante, ¿ya? Y eso es en definitiva, ¿ya? O sea, aparece como cada una de las cosas que uno quisiera, que de alguna manera uno obtiene información y quisiera citarla, acá aparece toda la información súper clarita, te dice todo, te dice el ejemplo, o sea, pone cómo debería ir y luego pone un ejemplo de cómo debería quedar, ¿ya? Entonces, la verdad es que queda súper específico como para poder guiarse a la hora de desarrollar un trabajo. Y esto no se lo van a pedir solo en la clase de investigación, sino que en cada una de las asignaturas. Por tanto, es importante que ustedes ya empiecen a incorporar eh, la cita NAPA. ¿Ya? Profe, una Dígame. consulta. ¿Usted nos va a enviar eso? Sí. Ya. Otra consulta. Es que usted habla de la norma PAS sexta edición. ¿Mm? Y nosotros en los otros ramos, como que tuvimos epistemología y todo, nos hicieron utilizar las normas APA séptima edición. ¿Hay alguna diferencia muy grande entre una y otra? Chuta, es que esta fue la que mandó el jefe carrera, no me acuerdo que haya mandado otra. Sí, es que la profe Wibi nos hablaba, bueno, nos hizo hacer los trabajos en la séptima edición. Ya, a ver, déjenme revisar un poco el correo, pero esto es lo Que que, fue al principio, que fueron los primeros ramos, entonces sí, es quizás que esto ahora... lo estamos viendo desde el año pasado que se mandó esta información. Entonces, esta es la información que yo tengo del jefe carrera, ¿ya? Déjame, de hecho, la profesora Esteban, que también nos había solicitado cuando yo estaba en el tema de la coordinación,
lo mismo le mandó el jefe de carrera, así que no sé por qué. Bueno, pero de ahora en adelante Sí, seguimos con Sí, la sexta. pero esa vez, compañera, creo que la profesora igual nombró que hiciéramos en la sexta, pero algunos compañeros tenían la séptima y como quedaron ahí que podíamos utilizar una de las dos, cualquiera. Podíamos ir la sexta o la Sí, séptima. Ah, ya. sí, esa vez ya. quedó así. Ella dijo que se ocupaba la sexta. Sí, porque en realidad esto fue lo que se mandó como por norma de la universidad. Yo les recomiendo que empiecen a utilizar la sexta. ¿Por qué? Porque para que se familiaricen, oigan, que me cuesta decir esa palabra, ya, no la voy a volver a decir, pero eso mismo, para que ustedes ya empiecen como a incorporarlo dentro de lo habitual, porque en realidad cada profesor va a pasarles, o sea, va a pedir APA y va a pedir en esta edición. Entonces, si ustedes comienzan ya a trabajar en esta edición, cada vez va a ser mucho más fácil para los siguientes ramos que vienen. Y como les comenté, yo no sé si, o sea, me imagino que va a ser la misma que ustedes van a utilizar en su tesis, ¿ya? Por tanto, si la empiezan a utilizar ahora, les va a ser más fácil. Al menos que en, no sé, por un año y medio más, salga un nuevo formato y la universidad utilice otro, ¿ya? Pero por ahora todos los profesores tienen la indicación de que esa es la edición que se debe utilizar, ¿ya? Así que mejor utilizar esa si finalmente puede venir el otro ramo, el otro módulo y van a pedir exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Quedó alguna duda? En relación a la norma APA. O sea, me imagino que varias, pero Solamente que hay que practicar. eso, sí, pero si ustedes Revisar el documento. lo miran, no es difícil. Lo que pasa es que es como quizás es más así en términos bien coloquiales chilenos, como más el leseo, ¿ya? Como estar contando, ¿cierto? Como ir viendo, este es acá. Pero yo creo que es como un comienzo, porque uno cuando ya empieza a agarrar el hilo, le es más fácil ya poder llevarlo a cabo, ¿ya? Pero es importante porque finalmente cuando ustedes hagan informes o trabajen, no sé, pues, en tema investigativo, hagan cosas para su pega, nada más bonito que vaya citado una pues chiquilla, así que ahí, o sea, van a mostrar calidad de trabajo, ¿ya? Preocupación, prolijidad. Entonces, eso es importante porque en realidad cuando uno va cada vez que uno lee algo, uno siempre va a la bibliografía, porque de eso te apoyáis, pues, o sea, ya esto me sirve, de aquí puedo traer más información, ¿cachai? Uno va a la bibliografía, pues, de hecho cuando ustedes buscan texto, van a la bibliografía, copian y después buscan otros que les puedan servir, así uno lo hace habitualmente, sobre todo les va a pasar cuando hagan su tesis, ¿ya? Pero eso en concreto yo ahora terminando la clase se los voy a mandar para que ustedes lo tengan y Profesora, dígame. ¿de igual forma se puede utilizar el APA 7 o no? ¿O Yo prefiero que no, sí. El 6. sí, pero primero porque es lo que a mí me indicaron, ¿ya? Y como para guiarme por el reglamento institucional. Y lo segundo es como para que, como para ayudarlo a ustedes, porque si yo les digo, sí, 7, ya, ok. Después va a venir otro profesor y puede que diga, no, pues o sea, estas son las reglas de la universidad, son 6 y ustedes tengan que aprender cuando ya no sé, pues se familiarizaron con el 7, tengan que volver a aprender el 6 porque ese es el que institucionalmente se debe utilizar, ¿ya? Entonces mejor aplicarlo al tiro para que ustedes aprendan ese y continúen con ese, el desarrollo del proceso académico que ustedes tengan que estar en la universidad. ¿Ya? Eso entonces estamos como para poder empezar la clase de hoy, ¿sí? Ya, súper. Ya, entonces, ya. La clase de hoy tiene que ver con la
seguimos con el tema de la introducción de la metodología de la investigación. Espérenme, no sé si estoy grabando la clase. Sí, ya. Sí. De la clase de investigación, ya, perdón, de la introducción de los métodos investigativos. ¿Se acuerdan que este esquema ya lo había puesto la vez anterior? Ya habíamos hablado un poco de qué es lo que era la metodología cuantitativa y cualitativa. De hecho, vimos algunos métodos de metodología cualitativa, la clase anterior. Me gustaría que pudiésemos como hacer un leve refresh de qué es lo que era la metodología quanti-quali en base a lo que hemos visto, a lo poco que hemos visto. ¿Alguien me puede decir algo en relación a la metodología cuantitativa versus la cualitativa? La cuantitativa era precisa, que entrega datos como exactos. ¿Ya? Y la cualitativa depende de la investigación que se usará en el método. ¿Ya? Algo así. Sí, o ¿Entendí? sea, a ver cómo desenreda un poquito más esa madeja. Ya. ¿En qué sentido? Tú dices por los tipos de Yo lo estudios. entendí. ¿Quién va a hablar? ¿La Yelitza? Sí, yo lo entendí así porque la cuantitativa era como más precisa, que entrega datos como exactos. Ya, pero de la cualitativa, que tú dijiste como que depende del tipo de estudio para ver cómo se va a desarrollar. Claro, Ya, del método igual. ya, del método. Y si yo utilizara un método exploratorio, ¿cómo sería esa investigación? Cualitativa, ¿Ya? ¿Y cómo sería? exploratorio. Eso, en la cualitativa tenía que ver como de las cualidades del entorno, de las personas que se iba a intervenir, ¿o no? Sí, también tiene que ver como, claro, con las situaciones, con los contextos, ¿cierto? Pero me quiero agarrar de lo que dijo Maribel. No sé si alguien puede seguir el hilo de lo que dijo la Maribel. Yo me quería referir, o sea, lo que yo entendía un poco que lo cuantitativo era como, por así decirlo, algo más práctico y lo cualitativo era como algo que se tenía que investigar más, indagar más, algo así es lo que tenía yo entendido. ¿Ya? Sí, o sea, es que en realidad los dos hay que investigar, ¿ya? La investigación va sí o sí en cualquiera de los puntos. Lo que pasa es que las técnicas y los métodos que utilizamos, bueno, los métodos y las técnicas que utilizamos son distintas, ¿ya? Sin embargo, en ambas tenemos que llegar a precisar la investigación. Cuando nosotros pensamos qué es lo que queremos investigar, definimos a través de lo que queremos investigar, definimos cómo lo voy a hacer. Y el cómo lo voy a hacer, tengo que utilizar un método. Y ese método de investigación puede ser tanto una metodología quanti como una metodología quali, o puedo utilizar una metodología mixta, ¿cierto? Entonces, para eso primero tengo que ver hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero, qué información quiero extraer, ¿cierto? Qué información quiero conocer a través de estas técnicas. Pero tengo que tener súper claro primero qué es lo que es quali cuántica. Porque de ahí para adelante, si no lo tengo claro, no voy a saber cómo llevar a cabo, desarrollar mi investigación. Vale. Profesora, ¿puede pedir que bajen los micrófonos? Se escucha como música de fondo. Ya. No sé quién tiene como un punchi punchi. ¿Alguien está Solange. Solange parece que tiene prendido. Solange. Ya, la Solange le pedimos que por fin baje. Está buena la música, pero interrumpo un poco. Ya, dígame. Profe, yo, a ver, estuve aquí mirando, es como en la investigación cualitativa está orientada al proceso, Ya, ¿ya? Y la cuantitativa está orientada al resultado de ese proceso, ¿puede ser? está orientada al proceso. Sí. ¿A Y qué te refieres?
en este caso al proceso de investigación, a un proceso de investigación, sería la cualitativa. Y cuando dice orientada al resultado, es a la cuantitativa. ¿Puede ser? Sí, puede, o sea, puede, pero... Es como una diferencia, digo yo. Sí, pero desarróllame más cualitativa. Cualitativa. Ay, espérame. Estaba mirando acá en unos apuntes. Profesora, sí. Acá yo Va a tengo un comprobar. apunte. Tengo un apunte que dice Sí, que el método cualitativo explora la experiencia de la gente con su vida cotidiana. Sí. Tiene que ver Y la cuantitativa tiene que ver con datos detallados y principios teóricos. Sí, tiene que, bueno, ¿se acuerdan que de hecho vimos como el esquema y que todo se basaba en principios teóricos? ¿Se acuerdan que el esquema daba toda una vuelta y en lo cuantitativo se basaba en eso? En cada uno de los puntos. Y el cualitativo tiene que ver un poco con lo que decía Joana, pero me gustaría que la Mirta terminara lo que ella quería proponer. Dale, Mirta. Ya, ahora puse. Claro, no, es lo mismo, o sea, a ver, también en mi apunte dice como cuantitativo, que va a funcionar para comprobar o conocer un fenómeno en una realidad determinada. Y la cualitativa es interpretar o hacer una reconstrucción de alguna realidad. ¿Sí? Sí. Sí, de alguna manera, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo incluso de una investigación de una de las compañeras que trabajaba en un colegio en Temuco, si no me equivoco? ¿Quién era la que trabajaba en un colegio en Temuco? Yo creo que la semana pasada di el ejemplo, pero justo tuve una urgencia y me tuve que retirar. Sí, verdad, la Yaritza, ya. Sí, pues dimos justo el ejemplo lo que tú planteabas, que era como un problema de investigación, ¿cierto? Que ahí trabajamos en base a supuestos, porque no tenemos la información clara en base a si que los niños nos acercaban al colegio, que podía ser un objetivo específico quizá, temas de situación económica, como variable, que lo podemos lo podemos transformar en acción y lo podríamos llevar a cabo como objetivo específico y generar el análisis con esos puntos. También puede ser tema de distancia, ¿cierto? Porque no sabemos si hay problemas de locomoción, etcétera. Entonces ahí podemos barajar varias variables. Tenemos varios como problemáticas o variables, pero no está el estudio, son como, nos quedamos solo los supuestos. Claro. Pero no hay un estudio concreto que diga el qué. Claro, no hay un estudio, pero acá no estamos hablando, o sea, como van a perdernos. Acá la idea no es si es que hay o no un estudio. Tú expusiste una problemática y esa problemática te lleva a querer indagar, ¿cierto? Como a saber el porqué de esa situación. O sea, se plantea eso se extrapola a tus pensamientos, ¿cierto? Y a ti te queda como el bichito, por decirlo, y tú dices, chuta, esta problemática se visualiza y se ha visualizado durante muchos años. Efectivamente no tenemos los recursos quizás como para poder saber por qué se genera esto. Entonces, creo que quizás puede ser un súper buen argumento para llevarlo a cabo en una investigación, ¿ya? Que puede ser una investigación ya sea tanto de tesis, una investigación de lo que vamos a desarrollar como trabajo de la segunda y tercera unidad, ¿cierto? Así como modo de ejemplo. Por ejemplo, si tú lo tomaras como el trabajo investigativo de la segunda unidad. ¿Cuál sería tu pregunta de investigación? Yaritza. Tu pregunta de investigación. ¿Me podría repetir, por favor? Que justo me hablaron, no escuché. Sí. Si tú llevaras a cabo esa investigación, ¿ya? Fuera de los métodos de investigación, lo primero sería como tener claro cuál es tu pregunta de investigación y luego quizás vamos a tener claro para dónde vamos a llegar, ¿ya? Tu pregunta de investigación es fundamental,
no solo en una investigación, o sea, en cualquier tipo de investigación, ¿ya? Si tú tienes una problemática que es querer descubrir, ¿cierto?, el por qué no sé, por la baja asistencia, principalmente de las niñas o niños y adolescentes que viven en sector rural, ¿cuál sería tu pregunta de investigación? Déjeme plantearla bien. Ya, ¿cuál, cómo, por qué, dónde? En esta pregunta, ¿alguien puede ayudar a la Yaritza a plantear la pregunta? Podría ser como, ¿cuál es el motivo porque las estudiantes no ¿Cuál es pueden el motivo acceder? de la baja participación o de la baja asistencia de las niñas, niños y adolescentes en el colegio Del tanto, rural. tanto, de la comuna tanto, tanto, de la región tanto? ¿Ya? Ok, Claro. en el año tanto. ¿Ya? Porque hay que dejar todo específico. Entonces, si yo digo, ¿cuál dijiste en la palabra? ¿Cuál es? ¿Cuál es el motivo? El motivo, ya. ¿Ahí qué metodología debería utilizar yo si mi pregunta de investigación dice cuál es el motivo de la baja asistencia o la baja participación, mejor dicho, de los Cuantitativo. alumnos? Cuantitativo, ¿ya? ¿Por qué sería una metodología cuantitativa? Por el tema de como hay que investigar como más a fondo el por qué la situación como en la que se encuentran los estudiantes y que no pueden acceder. Sí, recuerda que el cuantitativo yo no voy a profundizar, porque en el cualitativo yo voy a profundizar a través de las técnicas que me permite, ¿cierto?, obtener mayor información, porque a lo mejor en el cuantitativo lo que yo voy a hacer es como aplicarle una encuesta a la mamá, ¿cierto? Entonces me retracto. Cualitativo, me retracto. Pero también puede ser cuantitativo, pero va a depender de lo que tú quieras investigar. ¿Quién dice otra cosa, aparte de la Yaritza, en relación al mismo ejemplo? Podrían ser ambas metodologías, cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? ¿Y cómo lo llevarías a cabo? Solo un ejemplo. Yo creo que primero buscando como los factores que inciden en la baja asistencia, ahí como haciendo investigación con la familia, y cuantitativo yo me imagino que analizando cifras con años anteriores, con los diferentes cursos quizás, como desde ahí. Profe, consulta. Sí, está más difícil sí hacerla mixta porque no sé si hay información. Eso hay que tenerlo, eso hay que considerarlo, ¿ya? Antes de tomar una decisión de la metodología, porque, por ejemplo, según lo que plantea Yaritza, información recabada no hay. Por tanto, esa es la idea. Y hacer una comparación con otro nivel o otros cursos, quizás signifique incluir más datos, que se me extienda la investigación, entonces también hay que delimitar la investigación, que son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Profe, consulta. Por ejemplo, si fuera como una salida a terreno, que se indagara en terreno la situación del porqué, entrevista, familia, etcétera. ¿Ahí vendría siendo cuantitativo o cualitativo? Si yo utilizara esa técnica, sería cualitativo. Entonces yo creo que tendrían que ser cualitativas, porque es como la única manera que se puede obtener mayor información relevante de esto. Sí, o sea, ojo, que no es Profesora, con la otra metodología no se pueda, sino que son distintas técnicas. Dígame. Leticia. Profesora, ¿con preguntas abiertas y cerradas? Puede ser una semiestructurada, ¿sí? Donde yo guío un poco las preguntas, pero también le doy la posibilidad a dejar a preguntas abiertas, ¿cierto? Donde las personas puedan integrar información que yo quizás en el momento no lo pensé y que va a ser súper valiosa para mi investigación, ¿cierto? Súper, Leti. Profesora, yo tengo una duda ahí. Dígame. Porque usted dice que
se complejiza si es que no está la información, pero cuando uno está haciendo una investigación, si no están los datos, no necesariamente tienen que estar los datos, solo que se va a hacer más tedioso quizá el proceso de buscar Porque más información, ¿cierto? por ejemplo, ay, quería hablar. Las familias de repente no entregan toda la información que uno necesita saber para poder hacer un informe. Entonces, igual ahí eso es complejo. Por más que uno quiera sacar información, a veces no hay caso, pero igual ahí da algo para poder hacer un informe. Sí, mira, yo por ejemplo lo llevo al plano de una tesis que guié cuantitativa, solo como para que ustedes noten la diferencia. Esta era una empresa, esta tesis tenía que ver con la ley de inclusión a empresas, ¿ya? Que es una ley que es relativamente nueva, ¿cierto? Los chiquillos la hicieron en una comuna determinada, utilizaron una muestra de cierta cantidad obviamente que uno después explica por qué utiliza, no sé, de 100 empresas tú muestras 10, ¿ya? O sea, no es que uno escogió, o sea, tiene que después explicar, hay todo un tema metodológico de cómo explicar por qué llegué a 10, ¿ya? En fin, esta empresa, esta metodología que ellos utilizaron, la metodología cuantitativa, porque lo que ellos querían extraer era información del por qué, o sea, de cuántas personas tenían contratadas bajo esta ley de inclusión, ¿ya? Si es que tenían o no la cantidad de trabajadores que tenían, porque esta ley, si tienes una cantidad de tantos trabajadores, tienes que tener contratado al menos un porcentaje del 1%, por ejemplo, no sé, por una persona cada cierta cantidad de trabajadores, ¿ya? Entonces, de alguna manera lo que tú quieres extraer ahí es que si finalmente se cumplía o no, si las empresas cumplían con este estado, con lo que de alguna manera se había legislado como ley, que debería obviamente cumplirse, pero siempre sabemos que a veces puede declararse una ley, pero que se haga efectiva otra cosa, porque hay que sensibilizar también a las empresas de la importancia que es contratar a una persona con discapacidad. Entonces, esta tesis se hizo a través de una encuesta, se hicieron las tabulaciones, no había información, porque obviamente es una investigación, por algo yo la estoy haciendo, ¿ya? Pero el sentir de esta investigación tenía que ver con esa proyección, ¿ya? De obtener datos duros. O sea, lo que aquí que se quería saber si es que finalmente tal empresa estaba contratando a este personal y cuáles eran específicamente a quienes contrataban, que puede ser, por ejemplo, no sé, personas con discapacidad visual, y ahí tú vas desclasificando, ¿ya? En cambio, lo que propone la Yaritza es ir mucho más allá, que es como profundizar, ¿cierto? Del por qué. O sea, una situación socioeconómica, cómo yo pudiese tabular la situación socioeconómica de cada uno. O sea, quizá la precisión de la investigación es mucho más profunda porque la información que se quiere extraer es a lo mejor quedó sin pega, ¿cachai? Y no solo el que me diga sí y no, sino que ir más allá, a lo mejor esa familia tiene una cesantía crónica de 3 años que no encuentran trabajo, que están viviendo, no sé, con los bonos del gobierno, entonces me permite como ahondar mucho más a través de la técnica de la investigación que decía, por ejemplo, la Leticia, una entrevista semiestructurada, ¿ya? Entonces, ahí hay que uno tiene que precisar para dónde quiere apuntar la investigación. Si yo quiero indagar mucho más allá, quiero profundizar en las técnicas, quiero extraer mucho más información que me permite lo cualitativo, aplico esa técnica. Si mi investigación la quiero mucho más precisa y quiero entregar datos, ¿cierto? Y tengo como súper claro, o sea, si quiero ser más precisa y quiero entregar datos, que también voy a entregar datos en lo cualitativo, pero obviamente lo cuantitativo se basa en ello, ¿ya? Lo hago en esa metodología. Ahora, si lo quiero hacer mixta, puedo integrar ambas, ¿ya? O sea, puedo extraer datos y puedo hacer análisis de gráficos, ¿ya? Que eso
puede ser, resultar súper diverso y que a veces en una tesis te conviene mucho más porque es mucho más rápido, ¿ya? Obviamente lo cualitativo siempre es más tedioso, es más largo, sin embargo también como tiene mayor profundidad de la información que extraigo, también tiene mayor profundidad quizás en el análisis, ¿ya? Pero en el proceso te requiere más tiempo. Profe, Dígame. eso es cuando entonces cuando nos dijo que el método cuantitativo se preocupa de lo micro y el cualitativo de lo macro. Va más así como así como lo podemos separar. Profe, puede ser Era igual como así más como profundo. que lo cuantitativo es algo, por ejemplo, que lo podemos pillar, como decía el ejemplo de la empresa. Un documento, algo que está escrito, algo que lo vamos a pillar en una base de datos. En cambio, lo cualitativo es algo que tenemos que indagar mucho más profundo. Claro, tiene que indagar mucho más profundo, pero ahora, como dice ¿cómo te gusta que te digan, Janina? Sí, me dicen Yanni. ¿Janina? ¿Así o Yani? ¿Sí? Sí, Yanni, sí. Yani, ya. Sí, a ver, especifícame más lo macro y lo micro. Claro, porque si vamos a lo cuantitativo y dice que son datos más exactos, en el caso de las alumnas, por ejemplo, me voy a ir al libro de asistencia, me voy a ir a la oficina del DAEM, que es el Departamento de Educación, a verificar ese tipo de información. En cambio, si me voy Pero eso a lo mismo macro, también ya. hay que integrarlo en la metodología cualitativa. Eso mismo. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo llevo a cabo la tesis? Recuerden que ustedes tienen, perdón, la investigación, ustedes tienen que problematizar y eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando esto. Yo ahora solo estoy tirando ideas como para ir conversando un poco sobre los tipos de metodología y lo que yo puedo llevar a cabo en los tipos de metodología, ¿ya? Pero vamos a ir profundizando mayormente en las próximas clases. De hecho, en la próxima clase ya vamos a empezar a ver temas de problema, objetivo, pregunta de investigación, ese tipo de cosas, porque eso ustedes lo van a desarrollar. A todo esto, ¿se acuerdan que la clase pasada les dije que íbamos, la primera clase, que íbamos a hacer, o sea, que finalmente iba a transformar la segunda evaluación, que iba a ser la segunda evaluación, yo estoy muy enredada para explicarlo. Ya, la tercera evaluación, que era como una mini investigación, va a ser la segunda evaluación y la tercera evaluación. La voy a dividir en dos, ¿ya? De tal manera que no tengan que hacer 3 trabajos, sino que va a ser el ensayo, que tienen que entregar el viernes, ¿cierto? Y esa mini investigación que la vamos a dividir en 2. Entonces, cuando el profesor Esteban suba la rúbrica, ahí ustedes van a ver, que lo vamos a ver igual la próxima clase, lo vamos a conversar así tal cual como conversamos el ensayo. Ahí va a decir cuáles son los puntos que yo voy a evaluar en la segunda evaluación y después los puntos que yo voy a evaluar en la tercera evaluación, ¿ya? Así para poder ayudarlas también y para poder hacer un trabajo de investigación mucho mejor, porque en realidad hacer algo como en 3 semanas, la verdad siento que no va a resultar mucho, entonces prefiero que lo trabajemos en 6 y lo trabajemos bien, que lo trabajemos en 3 y que la verdad es que lo hagan así como de manera muy apurada sin estar entendiendo lo que están haciendo, ¿ya? Profesora, yo tenía una duda. Dígame. Con respecto a los métodos, no sé si lo dijo, los instrumentos o medios de investigación para ambos métodos, sí, ¿son los mismos? De hecho, hay una clase donde vamos a hablar eso, pero tienen técnicas distintas, ¿ya? Solo para comentarte, no sé, por lo más quizás, qué es lo que vamos a trabajar acá, porque después ustedes van a avanzar más en la metodología de la investigación y cuando les toque tesis, ahí van a profundizar más en técnicas, pero al menos en este ramo de investigación, yo consideré, con la otra profesora que también hace esta misma asignatura, consideramos las técnicas de encuesta, que las vamos a ver, de hecho su segundo OVA, donde ustedes van a tener que trabajar. Después en el foro, la técnica es encuesta en cuantitativo y entrevista en el cualitativo, que finalmente eso es como lo principal con lo que trabajamos los trabajadores sociales.
Hay otras técnicas que se pueden utilizar, pero es importante como centrarse en una y aprender esa y aprenderlas bien. Ahora, hay distintos tipos de entrevistas. La Leticia bien dijo, una entrevista semiestructurada, una entrevista abierta, también se pueden aplicar focus group, una entrevista cerrada, ¿ya? Donde finalmente yo pregunto lo que quiero preguntar y no doy espacio al entrevistado a poder integrar más información. Y la otra técnica de la cuantitativa tiene que ver con encuestas, y hay distintos tipos de encuestas, ¿cierto? Ahí la idea es como utilizar la más idónea de acuerdo a la investigación que tú vas a realizar. No sé si respondí tu pregunta, Ricardo. Sí. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Ya, vamos a ir avanzando. Dentro de la metodología está la relación del método y el objetivo de investigación, ¿ya? En un diseño de investigación se identifican dos momentos: la construcción del objeto, dado la razón del propósito, espérenme, es que no veo, y el planteamiento de los objetivos de investigación, la pregunta, ¿para qué se investiga? Que es lo que estábamos viendo con el caso de la Yaritza, ¿cierto? Y lo otro es las condiciones de producción del dato que corresponden al espacio de las preguntas, ¿cómo se investiga? Entonces, ¿para qué investigo? ¿Para qué investigo? Para resolver una problemática. ¿Ya? ¿Qué más? Para tener respuestas. Eso. ¿Quién dijo eso? Para tomar Maribel. información, para recopilar información. Para recopilar información, ¿ya? ¿Qué más? Día domingo. Para poder... Ah, no, ya lo dije. Para poder dar respuesta a la pregunta. ¿Ya? ¿Qué más? Y investigar bien a fondo, en realidad, el por qué pasa eso. ¿Ya? Para poder tener el resultado de la investigación. Sí. ¿Qué más? Con la investigación yo Para conocer realizo el el diagnóstico. contexto a intervenir. El contexto. Para conocer el contexto, ¿ya? Ricardo. Para buscar soluciones. Para buscar soluciones no sabemos. Ahí pudiese ser como hipotético. Se supone, pero no sabemos. Es como cuando tomamos a intervenir un caso. No sabemos si lo vamos a lograr solucionar o no, ¿ya? Ricardo, tú... Para la problemática. ¿Quién habló? Recopilar evidencias, ¿se puede decir o no? ¿Cómo? Poder intervenir. ¿Cómo? Poder intervenir. Para poder intervenir, ¿investigo? Eso es más un diagnóstico, la verdad. Para buscar conocimiento. Para buscar conocimiento. ¿Cómo a qué te refieres, más o menos? A un tema específico. O sea, ¿Quién dijo para buscar conocimiento? ¿El Patricia? Sí. Ah, ya. Me imagino que hay distintos tipos de investigación por distintos por qué. Entonces deben haber gente que investiga en busca de conocimiento. Sí, de obtener nuevo conocimiento. Sí. Ya. Sí, recuerda que hay distintos tipos en el transcurso, pero siempre la pregunta parte ¿para qué se investiga? ¿Ya? En el camino uno obviamente, cuando escoge una metodología, ahí hay todo un curso investigativo, pero yo primero siempre me pregunto ¿para qué investigo? Y debo tener una respuesta, y en base a eso después digo ¿cómo se investiga? ¿Cómo se investiga? Observando el entorno de la persona, ¿o no? Ya. ¿O de un grupo familiar? Poniendo... Pero en la los conocimientos investigación, que uno... ¿cómo se investiga en la investigación? Valga la redundancia.
quien lo diga correcto, le regalo una décima. Primero, como recopilando identificar el información. problema. Chicos, traten de... Identificando. Ya, pero por favor cuando hablen, porque como yo tengo esto acá, veo así como solo a 4 personas. Entonces cuando hable, diga su nombre. Buscando datos. Acá. Leticia, Ya. recopilando información, analizándola y generando un diagnóstico. ¿Puede ser? No. O sea, sí, pero no. Ya. ¿Alguien más? No. Y identificando los factores más importantes de la problemática en este caso. Pero De algo la- más básico, que de y hecho... recolectando la información. Para Profesora, diagnosticar. No. Joana, Recuerden por que acá. esto es investigación, no es intervención. No confundan. Profesora, ¿Ya? eligiendo un tema. Recopilar información a través de un método. ¿Quién dijo eso? Leticia. Eso. Lo hemos conversado en toda esta lámina. Ya. Muy bien, Leticia. Déjame anotarlo al tiro porque si no después se me va a olvidar. Que lo repita. Entonces, Recopilando información a través de un método. sección décima, sección 3. Gracias. Leticia, ¿cuánto? Leticia Sandoval. Ya. ¿Alguien más? La última. Que parafrasee lo que dijo la Leti. ¿Alguien más tiene algo que decir cómo se investiga? A través del método cuantitativo, cualitativo. ¿Quién dijo eso? Maribel Ya. Urrutia. A través de un método, ¿cierto? Cuantitativo, cualitativo. Ya, Maribel Urrutia. Maribel Urrutia. Ya, entonces también tienes una décima. Aplicando el método científico, por la observación, porque hay que formular hipótesis, hay que comprobarlas. ¿Quién dijo eso? Es la Bárbara última. Garrido. Bárbara Garrido. Ya. Profesora, Sí. eso se puede hacer en base a los diseños de investigación que son como los exploratorios. Sí, pero es más sencillo porque después... Sí, o sea, tiene que ver con eso. Yo escojo primero un método de investigación y en base a ese método, finalmente, ¿qué es lo que voy a empezar a desglosar? Problema de investigación, objetivo de investigación, pregunta de investigación, mi marco referencial, ¿cierto? Mi análisis, mis conclusiones, ¿cierto? Entonces ahí ahí entre medio, en mi diseño de metodología de investigación, yo voy a utilizar La estructura. tipos, muestras, técnicas investigativas, ¿cierto? Delimito, el muestreo yo especifico y caracterizo mi muestra, ¿cierto? Entonces, pero lo primero es tener claro para qué voy a investigar y cómo lo voy a hacer. Y después viene el desarrollo, ¿ya? Les voy a leer esta cita, vamos a ver un video y creo que vamos a terminar la clase porque me interesa que vean este video porque está bastante bueno, ¿ya? La relación del método y objetivo de la investigación y un poco lo que hemos hablado les va a quedar bastante claro, incluso con el tema de las normas APA. Depende del tipo de intervenciones o actuaciones del investigador, es la diferencia entre la recolección y la producción del dato. En la recolección, la metodología queda cancelada en su propia cuestión de práctica, constructiva o productiva. En cambio,
lo que es productivo queda determinado en todos los componentes por su modo de producción. Esto está en uno de los textos que yo mandé, que debe estar subido en la plataforma para que ustedes puedan leer sobre método y objetivos de investigación. Ahora voy a pasar con el video. Profe, eso está en las lecturas obligatorias, ¿cierto? Sí, espérenme. Es que... pucha, el otro día caché que había algo... Espérenme, que el otro día puse el video. Ahí está, ya. Aprender metodología. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Ya, súper. De la investigación no significa aprender nada más otra materia para tener que pasar de año. La metodología de la investigación puede enseñarse como una forma para que los alumnos aprendan a relacionarse con su entorno, con su realidad. Quizás la principal característica de enseñar metodología es una forma de enseñar rigor. ¿Y qué quiero decir cuando digo que es enseñar rigor? Enseñarle a los alumnos que la realidad no siempre se va a ajustar a lo que ellos quisieran, a sus preferencias o a sus expectativas. El método en ese sentido es algo que nos permite mantener a raya nuestra propia subjetividad. No podemos derrotar nuestra subjetividad porque somos humanos, porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva propia y todos vemos el mundo desde nuestra perspectiva. Pero eso no quiere decir que todo se vale, que todo es subjetivo. Quiere decir que para escapar de nuestra entera subjetividad necesitamos ¿qué? Un método. El método somete nuestros valores, nuestras creencias, nuestras expectativas al ácido de la prueba empírica, a tener que corroborar algo que creemos y a lo mejor tenemos buenas razones para creerlo. Eso no significa, sin embargo, que solamente porque hay buenas razones para creerlo sea cierto o vaya a ser cierto. El método en ese sentido lo que nos permite es contar con un instrumento que nos relaciona con la realidad de otro modo, de un modo que es el que los investigadores en ciencias sociales nos relacionamos con la realidad. Estamos constantemente contrastando, estamos constantemente poniendo a prueba cosas que creemos que a lo mejor pueden ser o no, pero hace falta tener una manera de acceder a la realidad para no estar constantemente encerrados en nuestra propia subjetividad. En una época como esta, además, llena, digamos, de tanta información de calidad muy diversa, de noticias falsas, de realidades alternativas, se vuelve más importante que nunca transmitir a los estudiantes una metodología de la investigación. No puedes decir lo que tú quieras, no todo vale igual, ¿no? Cuando dices algo que tiene fundamento, que tiene evidencia, que puedes sustanciar, remitiendo a algo más que tus simples preferencias o tus expectativas, te estás relacionando con la realidad. Decía el filósofo español Ortega y Gasset que realidad es aquello que ocurre afuera de nosotros e independientemente de nuestra voluntad. La metodología precisamente nos ayuda a acceder a eso que ocurre fuera de nosotros e independientemente de nuestra voluntad, pero que tiene un efecto directo en nuestras vidas, en nuestra experiencia, que no depende nada más de nosotros. El rigor, entonces, es una de las principales características de la metodología de la investigación. Estar dispuestos a cambiar nuestras ideas si las ideas no corresponden con los hechos que hemos podido observar. De hecho, investigar, hacer ciencia social, no consiste casi nunca
en corroborar lo que creíamos, sin encontrar evidencia que lo refute, en encontrar algo de la realidad que no conocíamos, pero que nos obliga a replantearnos nuestras ideas, a repensar alguna explicación que teníamos sobre cómo funciona el mundo. Otro aspecto muy importante de la metodología, además del rigor, es la objetividad. Como decía hace un minuto, la metodología es un instrumento que tenemos para mantener nuestra subjetividad a raya. Pero la objetividad en ese sentido consiste en hacer el esfuerzo por ver la evidencia, por ver la realidad, independientemente de que nos guste o no. De hecho, es muy común que las personas que son rigurosas y que son objetivas, muchas veces observan cosas que no les gustan. Es casi como una prueba de si uno está siendo científico o no, la sensación de que lo que estás observando no es del todo agradable. Porque si observáramos solamente lo que nos gusta, si solamente corroboráramos lo que queremos encontrar, en realidad no estamos haciendo ciencia. Estamos haciendo un simulacro de ciencia, porque el verdadero método consiste en habérselas con eso que está allá afuera, que no depende de mí y que muy probablemente no va a ser súper agradable, no se va a ajustar a lo que uno esperaba. La ciencia y la metodología también siempre tienen ese componente como de la sorpresa, de la innovación. Y bueno, en ese sentido, enseñar metodología, como decía en un principio, es enseñar a los alumnos a relacionarse con el mundo de una manera rigurosa, de una manera objetiva. Y el tercer componente que me gustaría subrayar en este momento respecto a enseñar metodología es la ética. La metodología no es solo una técnica de cómo hacer las cosas para hacerla bien, sino también implica un compromiso, una responsabilidad de admitir las conclusiones a las que nos conduzca nuestra metodología. La investigación siempre va a desembocar en un lugar y ser congruente con nuestra investigación y con nuestra metodología significa, bueno, pues no negarnos a esa posibilidad, admitirla y ser, digamos, éticos, íntegros en ese sentido. Por eso creo que es tan importante saber transmitir a los estudiantes el valor que añade a su relación con la realidad, con el mundo, ser rigurosos, ser objetivos y ser éticos. Tener una metodología de la investigación que sin duda alguna enriquece nuestra experiencia y nos permite acceder a un montón de conocimiento del que de otro modo nos estaríamos privando. Otro aspecto de la vida cotidiana de los jóvenes en esta época es la sobreabundancia de información que hay en Internet. Enseñar metodología de la investigación también es enseñarles a buscar mejor, a discriminar entre distintas fuentes y también a contrastar entre distintas informaciones. No todo lo que hay en Internet es cierto por el simple hecho de que esté en Internet. Como antes, en la generación de nuestros papás, no todo lo que estuviera en un libro era por el simple hecho de estar en un libro cierto o verdadero. Tener una metodología de la investigación es contar con el instrumento que nos va a permitir cotejar entre distintas versiones. Si no podemos adjudicar cuál es mejor que otra, por lo menos podemos tener claro que hay versiones distintas e incluso preguntarnos cuál sería la evidencia que necesitamos para poder adjudicar, para poder resolver la diferencia o el contraste entre dos informaciones antagónicas. En ese sentido, ya que estaba hablando de Internet, otra cosa que también es muy importante de la metodología de la investigación para los jóvenes tiene que ver con que no se puede citar libremente Internet. Hay que desarrollar una cierta actitud, un cierto ojo, un olfato crítico con respecto a la información que encontramos en Internet. De ese mismo sentido, también parte de enseñar metodología consiste en enseñar cómo desarrollar un aparato crítico, es decir, un aparato de fuentes que sustentan todo lo que estamos diciendo. Porque nadie está pensando en el vacío, nadie parte de cero
para decir lo que dice, para movilizar las ideas, los argumentos, el conocimiento. La tarea de aprender siempre es una tarea colectiva y en esa medida es muy importante dar crédito a cuáles son las fuentes en las que nos estamos basando para decir lo que estamos diciendo. Eso no quiere decir que nadie diga nunca nada nuevo o innovador, que no ofrezca un ángulo distinto, pero implica que reconozcamos que el conocimiento es una comunidad de ideas, alimentada por distintas escuelas de interpretación, por distintos autores, a los que hay que dar crédito también para poder de alguna manera reconstruir el tren del argumento que uno está tratando de hacer. Por eso es tan importante el aparato crítico, para saber de dónde viene esto que estás diciendo, cuáles son tus fuentes, ¿no? Y poder también cotejarlas, contrastarlas. Digamos, no se trata simplemente de reproducir las ideas de otros sin aportar uno, ¿no? Significa simplemente dar crédito al origen de una idea que uno está tratando de desarrollar o que uno está tratando de rebatir también. Y como parte de la ética de lo que podemos denominar el aparato crítico, otro aspecto fundamental al enseñar metodología es enseñar a los estudiantes que no se vale copiar y pegar. No se vale hacer una búsqueda en internet y agarrar un pedazo de Wikipedia y ponerlo en su trabajo como si fuera propio. Porque no lo es, y dos, porque eso les ahorra la tarea de pensar. Eso no enriquece su conocimiento, su vocabulario, su capacidad de relacionarse críticamente, creativamente con el mundo. En eso me parece fundamental enseñarles desde el principio que además de estar mal hacer copiar y pegar, además de estar mal plagiar ideas que no son propias, eso implica siempre desperdiciar la oportunidad de pensar por sí mismos, que a final de cuentas es lo que queremos enseñarles por encima de cualquier otra cosa a los estudiantes, a pensar críticamente, a escuchar su propia voz, a darse la oportunidad de pensar y crear ideas propias. Cada vez que un estudiante plagia, cada vez que corta y pega párrafos que no son de su autoría, se está privando de la oportunidad de pensar por sí mismo. La metodología es una forma de enseñarles precisamente a pensar por sí mismos. Estaba bueno el video, o sea, habla como un poquito de todo. Finalmente, lo que quiere inculcar es el pensar, y el pensar nos lleva a reflexionar. Entonces, cuando yo pienso, reflexiono y de alguna manera integro ideas, integro nuevo pensamiento, ¿cierto? Y puede ser un pensamiento crítico, yo formulo, pero también tiene que ver con un tema súper importante que es la ética en la investigación, chiquillos. ¿Ustedes tienen el ramo de ética? No sé si... Aún no. Aún no. Pero sí está en la malla, ¿cierto? Sí, recuerdo que la profesora Creo que sí. hace generalmente ética, o la profesora Consuelo. Sí, pues ahí les van a explicar, porque no es solo la carrera, la investigación es base principal. Y tiene que ver mucho también con el tema de las citas. ¿Por qué? Porque si yo no sé citar, muchas veces peco como de alguna manera de no tener como la información oportuna a tiempo, y vengo y pongo un pedazo de cita y no lo cité correctamente, no lo puse entre comillas, ¿cierto? Y de alguna manera eso es como robar autoría. O sea, otra persona lo escribió y yo lo estoy poniendo como que fuese de mi autoría, siendo que no es mío. Por eso es importante la ética en la investigación, porque generalmente a veces pasa que el problema no es que realicen plagio, sino que es que no saben citar, ¿ya? Y por eso es ahí que me tomé ese tiempito de poder ver el tema de las citas, ¿ya? En APA. Y es muy importante en la investigación social poder capturar información, procesarla y reflexionar, ¿ya?
Eso es sumamente importante. Así que este video yo voy a subir, o sea, le voy a pedir al profesor Esteban que suba este PPT. Si ustedes quieren, pueden volver a ver el video porque la verdad es que te ayuda como poder ordenar en realidad los puntos importantes de la investigación, ¿ya? Y el por qué finalmente uno comienza con este proceso metodológico, ¿ya? Antes de terminar la clase, les quiero mostrar que el PPT continuaba, ¿ya? Pero no vamos a alcanzar a ver. Entonces, acá están estos 3 videos, que es sobre la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa y el método dialéctico, ¿ya? Y acá aparecen 2 preguntas. ¿Las logran ver, cierto? ¿Se me están quedando dormidos, chiquillos? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Sí, la vemos. Sí, profe, se ve. Ya. No alcanzamos a activar el micrófono. Ya. Mira, las preguntas son, ustedes van a ver los videos en su casa el fin de semana, que les va a servir para profundizar más en la metodología cuantitativa y cualitativa, y ustedes el día martes, su curso es de 35, ¿cierto? Si no me equivoco. 32, 33 somos. Ya, ok. Entonces van a ser grupos de 11 y 10, ¿ya? Y van a responder estas 2 preguntas. La primera es, ¿crees en la objetividad de la investigación social? ¿Con qué enfoque de investigación te sientes más identificado? ¿Cuantitativo, cualitativo, dialéctico? ¿Por qué la metodología es calificada como un arte o un oficio? Estas 2 preguntas ustedes las responden. Entonces van a haber 3 grupos. Un grupo va a ganar 3 décimas, el otro va a ganar 2 décimas y el otro va a ganar 1 décima. ¿Ya? Y eso va a ser para la segunda evaluación. ¿Se entendió? Profe, esos grupos ustedes Sí, los va a separar Ustedes así lo como- escogen. No, Nosotros somos 6, faltan 4 personas. Ustedes tienen un WhatsApp, ¿cierto? Del curso, ahí ustedes se coordinan. Lo importante es que los grupos tienen que ser 3 grupos. Y no puede ser un grupo de 6 y el otro de 15, por ejemplo. Tienen que ser los 3 grupos, o sea, si son 32 en el curso, son 33, 11, 11 y 11. Si son 32, 11, 11 y 10, ¿ya? Si son 34, bueno, ahí tendrá que haber uno de 12, uno de, no sé, uno... Estoy para las matemáticas, ya me perdí, pero ahí tendría que... ¿Y no se podría hacer ese día de forma aleatoria? Es que tenemos que avanzar y la verdad es que me interesa ver otra, porque si lo dejamos para la otra clase, o bueno, ya, mira, lo podemos dejar para la otra clase, pero tienen que traer visto los videos para poder responder las preguntas. ¿Les parece? Entonces dedicamos 10 minutos a responder estas preguntas, ustedes las presentan y después continuamos con la clase. ¿Les parece así o no? Sí, porque es fácil, también es más fácil. Así Ya. también uno a lo mejor tiene preparada su respuesta, claro, y así lo comparamos respuestas en el Ya. grupo. Ya, ok, entonces ya, lo que vamos a hacer es que ustedes van a ver los videos, el profesor Esteban se demora entre 1 o 2 días a subir la grabación y va a subir la PPT, ¿ya? Ustedes ahí van a sacar, son 3 videos que responden estas 2 preguntas, ¿ya? Ustedes pueden trabajarlas si quieren el fin de Están semana. ofreciendo un grupo de 5 y otras niñas 2. Pucha, ¿qué le digo? No, Marlene. Disculpe, perdón. Sí, no, va a ser, no formen los grupos. Lo que ustedes tienen que hacer es ver los videos, las preguntas van a estar en la PPT y lo que vamos a hacer es que cuando tengamos la clase el próximo martes, voy a destinar 10 minutos para que ustedes puedan coordinarse, van a escoger el mismo sistema, van a escoger a un compañero o una compañera que finalmente represente al grupo y exponga el tema de las respuestas de las 2 preguntas que se elaboraron. El grupo mejor, o sea, que responda más cercano o que se aproxime a la respuesta correcta, va a ganar 3 décimas, el de al medio, que de alguna manera tenga alguna falla, le falte consistencia al relato, va a tener 2,
y el otro va a tener una, ¿ya? Eso, entonces, eso sería por hoy día, chiquillos. Nos vemos la próxima semana a las 8:45, ¿ya? Ya, pues, fue un gusto verlos. Que estén muy bien. Cuídense mucho, a descansar, a tomar once. Ya. Gracias. Chao, Chao, profe, buenas noches. chao, que les vaya Profesora, bien. gracias. Chao. Hablamos. ¿Dónde quedaron las preguntas? Le saqué foto, Ricardo. Ah, ya, listo. Ya, que estén bien. Chao. Ya, chao, profesora. Nos vemos. Chau, chau. ¿Cómo subir la tele? Los dejo ahí.